Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la lección número 4 de nuestro plan de estudios. En esta ocasión vamos a hablar del modelo TCP/IP. Ya hablamos la lección anterior sobre los modelos OSI y TCP/IP. En este caso vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona el modelo TCP/IP. Recordemos que el modelo TCP/IP es un modelo de referencia que indica cómo deben funcionar las diferentes capas de una conexión de red, de una red que está, digamos, transmitiendo y recibiendo información. Comencemos hablando de la capa de aplicación. Recordemos que este modelo consta de 5 capas, a diferencia del modelo OSI que constaba de 7, el modelo TCP/IP consta de 5 capas. Y vamos a hablar primero de la capa número 5, la capa de aplicación. Esta capa, su principal función es la de poner a disposición de las aplicaciones la red. No tiene nada que ver con la forma en que funcionan las aplicaciones. Las aplicaciones son los programas que utilizamos o las apps que utilizamos en nuestro celular o en nuestro teléfono móvil o nuestro teléfono o nuestra tablet, por ejemplo. Y les llamamos aplicaciones cuando son, digamos, programas que se trabajan dentro de una laptop o una PC de escritorio. De cualquier manera, cualquier software que nosotros utilicemos es una aplicación. Y bueno, la capa de aplicación no se entera realmente de cómo funcionan esas aplicaciones, simple y sencillamente les pone a su disposición los servicios que ofrece la red para que puedan transmitir datos. Entre los diferentes protocolos que forman parte de esta capa, tenemos el protocolo POP3, que es el protocolo de oficina de correo, básicamente donde podemos guardar y consultar nuestros correos electrónicos. También consta del protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Ustedes recordarán que el HTML es el lenguaje de enmarcado de hipertexto con el que se hacen las páginas de internet, y el HTTP es el protocolo que permite navegar por esas páginas o por cualquier documento que tenga hipertexto. El SMTP es el protocolo simple de transferencia de correos. Este protocolo, pues al igual que el POP, tiene que ver con el correo electrónico, solamente que en este caso nos permite enviar y recibir correos electrónicos, inclusive a los servidores de correo. También se les llama servidores SMTP. Otro protocolo que consta que se incluye en esta capa es el SSH o Secure Shell, que básicamente es como una especie de protección de seguridad que llevan los datos, que nos permite encriptar la información cuando viaja por la red. El FTP es el protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo que, digamos, cuando vamos a enviar un archivo muy grande, si lo enviáramos por el HTTP sería demasiada lenta su transmisión. En cambio, el FTP es un protocolo que permite que grandes archivos se transmitan de manera veloz por la red. También tenemos el DNS, que es el sistema de nombres de dominio. Cuando ustedes escriben una URL de una dirección de internet, generalmente lleva letras y números, y bueno, es algo que las computadoras no pueden interpretar. Las computadoras solamente reconocen direcciones IP. Por lo tanto, el DNS es un sistema que traduce, por así decirlo, las URL que nosotros escribimos y las convierte a direcciones IP para que puedan ser encontradas rápidamente en la red. Entonces, esta capa, como decíamos, solamente provee estos servicios a las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestro equipo de cómputo. Pongamos un ejemplo. Digamos que queremos navegar por internet, entonces vamos a utilizar el protocolo HTTP y podemos tener cualquiera de estos navegadores: el Firefox, el Edge, el Chrome, el Brave, el Opera, el Safari o cualquier otro navegador que ustedes quieran. Sin importar el navegador que estén ustedes utilizando, todos ellos utilizan el protocolo HTTP. ¿Por qué? Porque es el que les provee el servicio para navegar por los documentos de hipertexto. De manera que las aplicaciones que son creadas por diferentes fabricantes, por diferentes marcas, no importa cómo hayan sido hechas, ni con qué lenguaje, ni de qué manera fueron desarrolladas, todas ellas utilizan este protocolo, de manera que pueden navegar libremente por internet sin muchos conflictos. A esto lo llamamos estandarización. Si no fuera por esto, cada una tendría que tener su propio protocolo y sería muy difícil que se comunicaran con otras personas que tuvieran otros navegadores diferentes.
Entonces, en resumen, decimos que esta capa define los protocolos que proporcionan servicio a las aplicaciones, y es importante destacar que no tiene nada que ver con el funcionamiento interno de las aplicaciones, solo define los servicios de red que estarán disponibles para estas. Una vez que esta capa hace su trabajo, bueno, pasa a la capa de transporte. Esta capa de transporte, que es la capa número 4, digamos que la capa de transporte provee servicios a la capa de aplicación. Todas las capas de abajo, les brindan servicios a las capas de arriba para que éstas puedan enviarles información. Digamos que les reciben datos de ellas y les ponen a su disposición otros servicios. Entonces, proporciona servicios a la capa anterior, a la capa de aplicación. Todas ellas proporcionan servicios a la capa anterior. Y bueno, en este caso la capa de transporte nos provee del TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y del UDP. No son los únicos protocolos, hay otros más, pero estos digamos que son los más relevantes para nuestro curso. Y bueno, el UDP es el protocolo de datagramas de usuario. ¿Qué significa esto? Bueno, mediante el TCP tenemos lo que se llama la recuperación de errores. Si ustedes envían un paquete de datos por una red, recuerden que en las redes actuales todas las máquinas, todas las computadoras y los teléfonos y las tablets compiten por tomar la señal de la red. A esto le llamamos protocolos de contienda. Todos ellos de alguna manera tratan de tomar el cable o la vía libre que encuentren para enviar sus datos. Al enviar dos equipos al mismo tiempo la información, suele pasar que hay colisiones. Una colisión es cuando dos bloques de datos se encuentran y se autodestruyen, porque ninguno de los dos puede pasar, por encima del otro. Los dos quedan destruidos. De manera que el protocolo de control de transmisión nos permite recuperarnos de esos errores, volviendo a enviar los datos que se destruyeron en el camino. También tenemos control de flujo. ¿Qué es el control de flujo? Bueno, básicamente el protocolo UDP divide un archivo grande en pequeños bloques llamados datagramas, precisamente, que de alguna manera van, por decirlo de una manera sencilla, van numerados para que sean enviados sin importar en qué orden salgan por la red. Cuando son recibidos, estos son, ordenados nuevamente según el número que les corresponda, de manera que el flujo puede no ser necesariamente en orden, pero todos ellos de alguna manera al llegar a su destino son nuevamente acomodados para poder formar de nuevo el archivo o los datos que iban. Y de esta manera también podemos decir que nos permite la multiplexación, que es básicamente la transmisión de diferentes datos por diferentes vías al mismo tiempo. De alguna manera sencilla podríamos decir que eso significa. Bien, una vez que esta capa hace su trabajo, pasa los datos a la capa de red. La capa de red, que es la capa número 3 y que es muy importante para nuestro curso, pues nos provee de un protocolo llamado IP, que es el protocolo de Internet. Este protocolo IP nos provee de dos servicios muy importantes. Bueno, no solamente el protocolo IP, sino toda la capa de red nos provee de servicios muy importantes, que son el direccionamiento y el enrutamiento. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el direccionamiento básicamente es definir si la dirección IP a la que se está enviando la información existe en nuestra red, porque cada red tiene diferentes direcciones IP. Recuerden que cada equipo que esté conectado a la red tiene una dirección IP única que no puede ser repetida ni utilizada por otro equipo, de manera que una dirección IP es una dirección única. Una vez que tenemos esa dirección única ya definida y sabemos que existe en nuestra red, entonces se hace el enrutamiento. ¿Qué es el enrutamiento? Pues básicamente definir la ruta más segura y más rápida para enviar la información. No necesariamente la más corta, pero sí la más segura y la más rápida. Ponemos el ejemplo de un cartero. Cuando le dan una dirección, sale a llevar ese sobre hacia su destino, pero de pronto se da cuenta que en el camino pues la ruta más corta está bloqueada o es peligrosa, de manera que decide dar un rodeo. ¿Por qué? Porque aunque sea una ruta más larga, es la ruta más segura y más rápida para llegar con ese paquete o con ese sobre.
Eso es básicamente lo que hace la capa de red. Provee el direccionamiento y provee el enrutamiento. Una vez que ya fue definida la dirección y la ruta por donde se van a enviar los datos, bueno, esto pasa a la capa de enlace de datos. Vamos a ver en esta misma diapositiva las dos capas que faltan, la 1 y 2, la capa de enlace de datos y la capa física. Primero la capa de enlace de datos, que básicamente es, digamos, la segunda de abajo hacia arriba. Pensemos que la capa 3 ya nos dio la ruta. Estos símbolos que ven aquí, cada uno de ellos, digamos que simbolizan o representan un router que está en el camino de nuestro bloque de datos que vamos a enviar. Ustedes están navegando por internet y requieren entrar a una página X. Toman su computadora y escriben una dirección que digamos que es interpretada, y de alguna manera en la capa de red se nos dice la dirección IP que le corresponde y la ruta que debe de seguir. La capa de enlace de datos, una vez que recibe esa ruta, ya no se preocupa por todo el camino que va a seguir nuestro paquete de datos. Lo único que hace es definir o enviar, digamos, enlazar, por eso se llama enlace de datos, enlazarse con el equipo más próximo de esa ruta, de manera que sale la información hacia el servidor web. Sale de nuestra computadora y se conecta con el primer router de la ruta que le fue asignada. Ese router, mediante la misma capa 2, la capa de enlace de datos, no se preocupa por toda la ruta, solamente se preocupa por encontrar el siguiente equipo más cercano y le envía los datos al siguiente router. El siguiente router hace exactamente lo mismo, busca al equipo más cercano sin importar la ruta completa y le envía los datos. Y así va brincando nuestra información por diferentes routers hasta que llega por fin al servidor web, y de esta manera la capa de enlace de datos hace su trabajo. Pero ¿cómo puede hacerlo? Bueno, básicamente lo hace mediante la asignación de una cabecera al bloque de datos que recibe de la capa anterior. Le coloca una cabecera, ese paquete de datos lleva una dirección IP y también le pone una marca de final para que sepamos, o para que sepa más bien la red, dónde empieza y dónde termina cada paquete de datos. Una vez que ya ha sido definido esto, pues lo convierte en algo que la capa física pueda enviar. Y para que lo pueda enviar, pues lo tiene que convertir a ceros y unos. Ceros y unos dentro de la capa de enlace de datos. Porque cuando llega esto a la capa física, dependiendo cómo vaya a ser enviado, si va a ser enviado, digamos, por vía inalámbrica, pues lo convierte en señales de radio. O si va a ser enviado por un cable, pues lo convierte en una señal digital para que pueda ser interpretado correctamente o enviado correctamente, ya sea mediante un cable de cobre o mediante una fibra óptica. Si es un cable de cobre, pues básicamente son pequeños voltajes, impulsos eléctricos que va enviando como ceros y unos. Ya saben, encendido 1, apagado 0. Y bueno, si es por fibra óptica, mediante pequeños impulsos de luz que son enviados mediante un material transparente. Entonces esto es lo que hace la capa física. Para entender un poquito mejor cómo se interactúan o cómo se relacionan las 5 capas, vamos a ver el ejemplo que sigue. Tenemos un bloque de datos que son generados por una aplicación y lo primero que hace es encapsularlos. El término encapsulado o encapsulación los van a ver en muchos manuales. ¿Y qué significa este encapsulado? Bueno, primero tenemos nuestras 5 capas y el usuario genera datos con una aplicación y estos pasan a la capa número 5, que es la capa de aplicación. Esta capa, como en el caso que estamos revisando es una dirección de una página de internet, pues sabe que le tiene que utilizar el protocolo HTTP para poder llegar a ese servidor que queremos encontrar. Ya que tiene ese agregado, digamos, ese pequeño bloque que le agrega el protocolo HTTP, se convierte en un solo bloque de datos y lo pasa a la capa de transporte, a la capa 4. La capa 4, una vez que tiene esto mediante el protocolo TCP, le agrega otro pequeño bloque de datos para indicar la numeración o el número de paquete o de datagrama que se va a enviar por la red, y lo convierte en un paquete de datos que es enviado a la capa de red. La capa de red se encarga obviamente de encontrar la dirección IP
hacia la que es enviado este paquete de datos y la ruta más segura y más rápida para enviar esa información, lo convierte en un bloque de datos y se lo pasa a la capa de enlace. La capa de enlace mediante el estándar Ethernet, porque en este caso vamos a estar hablando del Ethernet y aunque hay otros para las capas de enlace de datos, bueno, en este caso para nuestro curso el que nos interesa es el Ethernet, le agrega una cabecera y un final que le dice dónde empieza y dónde termina cada bloque de datos. Esto es el encapsulado. Ya van, digamos que encerrados en una marca de inicio y fin para que no se revuelvan o para que no se confundan con los diferentes, digamos, bloques de datos que también van viajando por la red. Cada uno de ellos va encapsulado para que no se confunda con otro. Y de esta manera son enviados por la capa física mediante una señal digital. Así es como son enviados. ¿Qué pasa cuando ya llegan a su destino? Bueno, van a llegar a otra computadora, a otro equipo, en este caso un servidor que también tiene las 5 capas o que también respeta las 5 capas sin importar con qué sistema operativo esté trabajando. También consta de esas 5 capas y entonces pasa lo siguiente, pasa lo que llamamos el desencapsulado o desencapsulación, como lo llaman en algunos manuales. ¿Y qué es esto? Bueno, el equipo de destino le envió los datos al equipo de, el equipo de origen le envió los datos al equipo de destino y este los recibió mediante una señal digital. Una señal que pueden ser impulsos eléctricos o algo así, o pueden ser señales de láser mediante una fibra óptica, y eso que recibe lo envía a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos interpreta correctamente esta información, le retira las cabeceras que indicaban dónde terminaba y dónde empezaba el bloque y lo pasa a la capa de red. La capa de red dice, bueno, aquí voy a retirar ya los datos de direccionamiento y de enrutamiento porque ya no son necesarios y pasa esto a la capa de transporte. La capa de transporte también sabe que hay un bloque de datos TCP que era para la recuperación de errores, ya no es necesario porque ya llegó a su destino, retira esa información y la pasa a la capa de aplicación. La capa de aplicación retira los datos que agregó con el HTTP y quedan así los datos que el usuario había enviado originalmente desde el origen hacia el destino, y una vez que ya esos datos quedaron limpios de todo aquello que le fue agregado en el camino, pasan a la aplicación que puede interpretarlos correctamente. Y de esta manera trabaja el modelo TCP/IP. Es una explicación muy sencilla, no pretende ser para especialistas, es solamente una introducción a este modelo para ir comprendiendo las lecciones posteriores. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, les agradezco muchísimo su atención, nos vemos en la siguiente lección, hasta pronto.